Voy grabando. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén todo bien. Y bueno, les voy comentando un poco. Creo que ya les había comentado que nosotros vamos a pasar clases hasta el día 12 de junio. Eh, bueno, en mi caso con ustedes, o la semana del 12 de junio, ustedes, su última clase vendría a ser el día miércoles 10, ¿ya? Para que quede claro esto y que podamos ya ir organizándonos. La idea es que, bueno, en realidad las dos clases de esta semana van a ser estas dos clases de esta semana, perdón, van a ser las dos últimas clases que sean así bastante largas. Eh, y las de las próximas semanas, bueno, ya y ustedes ya tendrían que estar entregando su trabajo final. Yo voy a estar así en proceso de corrección, entonces vamos a tener clases muy breves, muy breves eh, para terminar, digamos, de completar algunas notas y para también saber cuál es prepararnos para el examen final. El examen final, el primer turno, vendría a ser la semana del 15 de junio y el segundo turno la semana del 22 de junio. ¿Ya? Eh, la idea es realmente que nadie pase, ojalá que los trabajos y los exámenes estén bastante buenos como para poder eh, no tener casos de segundo turno, ¿no? Eso por un lado. Entonces, las semanas, perdón, estos 2 días, es decir, el día de hoy y el día miércoles, vamos a hacer de nuevo una de estas clases en las que ustedes exponen un poquito sus temas con el objetivo de que podamos hacer, tanto que yo les pueda dar retroalimentación y que, pero no solamente yo, sino también el resto de ustedes pueda darse consejos, retroalimentación entre ustedes, ¿no? La idea es esa, ¿no? Lo que se llama coevaluación, poder darse una mano entre ustedes, porque, como les he dicho, ¿no? En algunos casos, o sea, yo puedo saber mucho de un tema en particular y sé justamente el tema de la metodología, pero en muchos casos ustedes también eh, saben mucho de otros temas, y mucho más que yo en algunos casos, ¿no? Entonces, justamente la idea es que todos podamos aportar para el trabajo final de los compañeros, ¿no? Y eso, la idea, acuérdense de que estoy tomando nota de participación en estas clases sobre todo, pero también una pequeña nota de cómo han expuesto, ¿no? Entonces, ha sido la modalidad del día miércoles, va a ser la modalidad del día de hoy y y de este miércoles también, ¿ya? Eh, por otro lado, también no olviden que el día lunes, perdón, que el día de hoy se entrega estos avances del trabajo final, se entregan los avances que les he hecho en la plataforma Padlet, tienen hasta la medianoche y también y el día lunes también es la entrega del trabajo final. Bien, entonces, quería ver si tienen alguna consulta hasta ahora de cualquier cosa, sobre el trabajo final, sobre el trabajo de hoy, sobre las clases. Yo, licenciada, tenía una pregunta. Dime. Eh, ¿El trabajo final se puede hacer en base al parcial? O sea, podemos ponerle como que más información de otras fuentes, pero podemos o sea, usar la misma iniciativa del parcial. Sí, sí. Les había comentado que, bueno, sus opciones eran esas para el trabajo final, ¿no? De hacer en base al el mismo tema de la, mm, del parcial, y la gran ventaja de eso es de que ya ustedes tienen avanzados una página y media, casi 2 páginas ya tienen avanzados, solo que tienen que corregir lo que yo les observé. Eh, y la otra opción para el trabajo final era un tema nuevo, ¿no? O sea que un tema nuevo, que el tema ahí es de que la ventaja es de que es un tema de que ustedes han elegido y que a ustedes les interesa, la desventaja es de que tienen que empezar de cero. Pero sí, acuérdense que pueden tener la base de ese parcial
corrigiendo los comentarios, o sea, corrigiendo con lo que les he comentado, pero sí, pueden tenerlo, ¿no? Y es una gran ventaja porque ya tienen una página y media, 2 páginas ya avanzadas. O sea, sí, dice, o sea, sí podemos usar, ponernos en mi ensayo, usar mi primera parte y complementar. Claro, Entonces, ¿no? exacto, sí, exacto. Pueden utilizarlo. Bien, claro, pero como les digo, corrigiendo lo que se les ha comentado, ¿no? Si tienen errores ortográficos y todo eso hay que corregir, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna otra consulta sobre el trabajo final o sobre el trabajo de hoy? Bien. Entonces, comenzaremos entonces con estas breves exposiciones. Em, la idea es, algunos ya han empezado la anterior clase a exponer sus temas y varios de ustedes han dado una mano tanto con autores como con autores o con ideas o con algunos consejos para enfocar sus exámenes finales. Entonces quiero ver si quién se puede, hay mucha gente que se ha ido con mucha información nueva y con nuevas ideas también para poder hacer su trabajo final. Entonces no sé quién se podría estar animando eh, para hacer esta mini exposición. Acuérdense que tiene una nota chiquita, así que eh, denle, aprovechen esta oportunidad también para su trabajo final. ¿Quién se puede estar animando para dar su tema? Si no, voy a tener que elegir yo. ¿Andrés? ¿Andrés Rada? Sí, el tema de mi ensayo trata sobre Stanley Kubrick y estoy haciendo comparación de dos de sus obras que son adaptaciones de novelas. Y el hecho de este señor, de este director de cine, es de que logra adaptar mal las novelas, pero aún así logra crear clásicos del cine. Entonces estoy haciendo un breve análisis sobre cómo logra esto, o sea, cómo desde unas novelas, una mala adaptación, logra crear unos clásicos en el cine. Ahí Y está. eso sería todo. Ya, pero ¿cuáles son las partes que estás, cuáles son todas las partes que estás utilizando? ¿Qué enfoque? Eso Sí, estoy primero hecho una breve comparación de algunas cosas que son importantes en la novela y son totalmente cambiadas en la adaptación. Y bueno, para una película sea considerado un clásico, se necesita algo que esté en la memoria colectiva de todos. Entonces, he hecho un breve análisis sobre las escenas más icónicas de estas dos películas que hace que se conviertan en clásicos. Bien. Quisiera, son 2 películas las que tú tienes en cuenta, una es The Shining y la otra era La Naranja Mecánica, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna idea o alguna pregunta para su compañero, para tener en cuenta también el tema de la participación y ver cómo podemos darle una mano para que él pueda seguir, para que él pueda continuar. A ver, no sé quién se puede animar.
Yo te pregunto, ¿cómo se adapta? ¿Cómo se adapta de la literatura hacia el cine? Sí, se toma una obra que sea muy reconocida y para, o sea, una obra que haya impactado en la sociedad. Entonces, lo que hace Stan Lee es agarrar estas dos obras y Ujú, primero con la The Shining, trabajó con el autor del libro, con Stephen King, logra trabajar con él para lograr tratar de hacer un equilibrio entre la visión que tenía él y la visión que tenía el autor sobre la obra. ujú, Pero bueno, todos sabemos que es considerado una malísima adaptación porque toma los elementos que son más importantes del libro y los cambia totalmente. ujú, Y entonces lo que hace no es tanto una adaptación, sino se basa en lo que es el libro y logra crear una película de, una película de terror que es un clásico total. ujú. En el caso de La Naranja Mecánica, igual es una obra muy controversial, pero en esta es algo más o menos al revés. El libro se vuelve más famoso a causa de la controversia que causa la película. Ujú. No era muy conocido el libro, entonces era un fan, Stanley Kubrick, de este libro, logra adaptarlo, cambia muchos rasgos, como siempre, que son característicos del libro. El autor desaprueba esta adaptación, no le gusta al autor, a Tony Borges, desaprueba la adaptación, pero aún así logra convertirse en un clásico del cine y logra darle una mano a la novela, o sea, logra subir sus ventas. Perfecto. Y ahí justamente me parece bien interesante lo que hablas de adaptar bien y adaptar mal al cine. Y aquí yo creo que voy a preguntar a todos para ver distintas perspectivas, distintas visiones sobre el tema. ¿Qué es adaptar mal una obra literaria al cine? Y ahí pregunto a todos. Para ustedes, ¿qué significa? No por Creo Ay, hola, Carlos. No se te escucha bien, Carlos. Carlos, no se te escucha bien. ¿Puedes intentarlo por escrito, por el chat? ¿Tu participación? Porfa, porque no se te escuchaba muy bien. Chantal, tú querías decir algo y después leo bien Bien. o sea, no sé, no entendí muy bien, pero creo que puede ser malinterpretar o ver de cierto punto, no el mismo punto que el, no sé cómo se le dice al que crea la obra, Al autor. está, ajá, el autor. Claro, puede ser, a ver, justamente ver no, que no sea el mismo punto que de los mismos puntos que pueda decir una obra, un libro, digamos, ¿no? Que la película. Y esto igual pasa un poco, ¿no? Con hechos reales. Aquí Carlos dice no hacerlo fiel a la redacción del libro. Y eso justamente pregunto qué es exactamente, ¿es solo la trama? Y ahí les pregunto a todos, ¿qué creen ustedes? Una visión personal, no sé, de la creación, de la creación, de la redacción de un libro, eh, perdón, de la adaptación, perdón, de un libro, justamente, ¿se adapta únicamente la trama? Y les pregunto a todos. ¿Qué pueden decirme ustedes? Cuando se adapta de la literatura al cine, ¿se adapta solamente la trama? Dice, yo creo que más que la trama, también algunos se fijan en los ambientes, en los personajes y demás. Exacto. Ver justamente cómo adaptar tanto el personaje,
ver el tema del espacio, del tiempo, del personaje, de los personajes en sí, ¿no? Y aquí Andrés, bueno, no sé si ustedes han podido ver estas dos películas de Shining o La Naranja Mecánica, son dos personajes, los protagonistas en todo caso, ¿no? Son personajes que son muy, muy memorables en el sentido también eh, porque es gente que está trastornada, ¿no? Es gente que está... Eh, y que causa y hace acciones, comete acciones que son bastante traumáticas, digamos, para quienes las sufren, ¿no? Entonces, ver eso también creo que es interesante y en eso lo toma un poco, digamos, en cuenta Andrés en su ensayo, pero creo que es algo igual de mucho, mucho valor, digamos, tenerlo en cuenta, que no es solamente la trama, cómo se lo describe en el libro, qué enfoque se le da en el libro, si es de esa misma violencia, por ejemplo, que como en que ocurrió. Yo no he leído los libros personalmente, digamos, he visto las películas, eh, pero por ejemplo, es así, digamos, se producen tal nivel de violencia y eso ahí creo que es una gran pregunta que puedes responder, Andrés, en tu trabajo final, ¿no? Justamente cómo puedes, si se entiende, digamos, en el libro, la misma violencia como se la entiende en la película, ¿no? O qué es lo que cambia ahí, porque tú dices efectivamente que es una mala adaptación. Y ahí te pregunto, ¿no? O sea, ¿se tiene en cuenta estos enfoques en los libros y en las películas o por qué exactamente dices que es una mala adaptación? Sí, creo que el llamar una mala adaptación sería algo muy subjetivo. Ujú, Por ejemplo, hay personas que se concentran más en la trama, que les gusta que la trama sea idéntica al libro. ujú, Por ejemplo, en mi caso, yo me he interesado mucho por los personajes, o sea, de verdad me he enamorado de lo que es este señor Alex Delarge de La Naranja Mecánica y Alex y Jack Torrance de Shining. ujú. Entonces, he tratado de buscar hasta qué punto logra ser igual al libro, o sea, logra ser fiel al libro del personaje Ujú. y por qué el de la película, o sea, en mi caso me parece superior el uso de los dos personajes en las películas que en los libros, porque Ya. todos sabemos que en los libros le dan más importancia a otras cosas, en describir el paisaje, describir el momento, y por ejemplo, la selección de estos dos actores me ha parecido muy buena, pero aún así es una muy mala adaptación porque personalmente igual he leído los libros Ujú. y me parece que hay detalles que, por ejemplo, a mí me gustan. Me hubiera gustado ver escenas, detalles en la película que no aparecieron. Entonces, por eso yo considero una mala adaptación, pero unas excelentes películas. Bien, creo que eso tienes que tener en cuenta, así que es exactamente una mala adaptación. Y la última pregunta que tengo, y esto también para todos, tú hablas de que, porque yo te pregunté eso en tu trabajo, ¿qué es un clásico del cine, no? ¿Qué significa un clásico del cine? Y ahí pregunto, justamente tú hablas de lo que queda en la memoria, ¿no? En la memoria colectiva, y efectivamente hay dos escenas, una en cada una de las películas que son icónicas, ¿no? Pero justamente también es bien interesante definir qué es un clásico del cine. Y les pregunto a ustedes también, ¿qué es un clásico del cine para ustedes? Daniel. Buenas tardes. Yo creo que un clásico del cine yo creo que es una película que trasciende, porque hay muchas películas que como que son buenas y todo lo que tú quieras, o sea, pero al final no trascienden porque no tienen nada único. Yo creo que las películas clásicas son aquellas que con el pasar de los años siguen dando el mismo impacto, siguen teniendo algo en especial que ninguna otra película tiene. Por ejemplo, La Naranja Mecánica. Creo que te silencias, claro. Y ahí justamente él hace un análisis, ¿no? De la naranja mecánica y hace un análisis de escenas que particularmente que quedan en la memoria colectiva. Pero lo interesante es que, Daniel, tú dices, ¿no? Que trasciende, que hay películas que pueden ser buenas, pero que no tienen nada único. Pero justamente, ¿qué es lo que les hace trascender? Y pregunto a todos.
¿por qué nos acordamos, qué sé yo, de estas dos películas en particular, ¿no? Por ejemplo, The Shining o La Naranja Mecánica, o en otros casos, ¿por qué otras películas más antiguas tal vez, pero eh, más nuevas, por qué son un clásico? ¿Por qué, por ejemplo, digamos, bueno, de las películas más recientes que están en caminos a ser un clásico, ¿no? Desde, qué sé yo, por ejemplo, la trilogía El Señor de los Anillos. Yo creo que están en camino de, no lo son todavía, pero yo creo que están en camino de serlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, y eso creo que Andrés tienes que pensarlo muy a profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una película sea un clásico? ¿Qué es lo que las hace tan especial? ¿Qué es aquello que queda en la memoria colectiva de la gente, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que lo que podríamos tomar como clásico es que el cine tradicional está constituido por un sistema de, o sea, de convenciones que constituyen a la tradición que se armó en la estructura cinematográfica y que define, digamos, a cada director o autor en este caso. Bien, claro, puede ser efectivamente salirse de todo este sistema de convenciones, ¿no? Y claro, fijarte también, y creo que podrías tener en cuenta, Andrés, que estas escenas que mencionas y que son las icónicas justamente en estas dos películas, cuando justamente, por ejemplo, el Here's Johnny en The Shining, eh, cómo sale de ese sistema de convenciones, ¿no? Que como igual Daniel decía, ¿no? De que hay películas que son buenas, ¿no? Pero no son clásicas, que son buenas dentro de ese sistema, ¿no? Y también ver cómo a partir de esto sale de este sistema de convenciones y finalmente puede tener algo que ver con el tema de la adaptación. Creo que es algo que necesitas analizar más a profundidad, Andrés. Yo te dije que saques un par de cosas de tu ensayo, pero tendrías que estar pensando en estas cosas en particular. Bien, aquí Alexandra dice, son aquellas obras cinematográficas calificadas como obra de arte según valores estéticos, técnicos, temáticos o éticos. Y claro, y ver también cuáles son esos valores, porque Alexandra estaba diciendo esto, ¿no? Porque, y cuáles son esos valores, porque lo interesante también es de que muchas veces se sale del sistema, ¿no? Las películas o el arte de por sí para convertir, no necesariamente con ese fin, ¿no? Pero al final se convierten en una obra de arte o se convierten en un clásico, ¿no? También podríamos resaltar que la estructura del entretenimiento va cambiando con los años y, por ejemplo, los clásicos cambian. Por ejemplo, de los libros de Stephen King, al principio las películas siguió tal cual el libro, actualmente ya lo buscaron hasta un poco más humorístico y le terminaron quitando el valor fuerte y la fuerte impresión que tenía entonces. Bien, bien, bien. Claro, y hay que ir viendo, digamos, todos estos detalles para terminar de entender que es un clásico. Y efectivamente los clásicos y el término de clásico va cambiando, ¿no? Eso es lo interesante del arte, de que el arte no tiene una definición concreta que se mantenga estática, ¿no? Sino que igual va cambiando. Eh, Van cambiando un montón. Y aquí Mariana dice, los clásicos marcan un antes y un después en la historia del cine. Claro, y ahí es interesante ver así, pero justamente a través de qué, ¿no? ¿Qué es lo que hizo marcar ese antes y ese después? Entonces, creo que todos estos interrogantes y todas estas definiciones, creo que las tienes que tener en cuenta, Andrés, que todas son válidas, todo lo que están diciendo aquí los compañeros, para ver justamente cuál crees realmente que se adapta a lo que son estas dos películas y de por sí a la estética de Stanley Kubrick. No sé qué te parece, Andrés. Sí, me han dado muchas cosas en que pensar. Ah, pero hay una parte en la que un clásico se convierte en clásico cuando logra trascender su época, cuando logra, por ejemplo, esas cosas siguen siendo populares hoy en día. Son materiales de memes, en otras películas hacen referencias, en videojuegos, y es algo que sigue, se va a mantener vigente y va a seguir siendo popular.
Entonces, esas dos escenas que he escogido son las que mayor impacto han tenido y seguimos escuchando hoy en día. Claro. Y bien, eso es interesante, ¿no? O sea, y creo que tiene que ser un análisis bien detallado de por qué esas escenas en particular, que están en todo lado, efectivamente, están en todos lados, cómo esas escenas en particular de estas películas han trascendido su época, pero han trascendido hasta la nuestra, ¿no? Finalmente, The Shining ha cumplido 40 años este año, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, creo que todo esto me parece bien, bien interesante. Muy bien, Andrés. Muchas gracias a todos. Más bien, ¿quién quiere, por ayudar a Andrés, quién se anima entonces a hablar de su tema? Nicole. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Mi tema anterior de ensayo era acerca del baile Uh-huh. y bueno, decidí cambiarlo por el hecho que a pesar que es un tema muy lindo, no es algo que me puede identificar. Uh-huh. Entonces me sentí mucho más cómoda al cambiarlo sobre el arte en general y la influencia que puede causar. Uh-huh. Estuve investigando en sitios, sitios web de televisión americana muy importante, como por ejemplo, después de el estreno del Joker, Uh-huh. la BBC News dijo que toda la controversia que causó la película podría ser una forma de incentivar a los jóvenes a que puedan ser más liberales Uh-huh. y poder rebelarse tal como lo hizo Arthur. Y, o, por ejemplo, con la música, que a pesar de ser un lenguaje universal, la Facultad de Psicología de la UAP en México, por ejemplo, dijo que el tipo de música que se escucha influencia demasiado en las personas, ya que, por ejemplo, en los que poseen ansiedad, canciones pesadas como pueden ser tal vez el rock o el metal, de que los pone mucho más tensos y hace que su salud deteriore en pocos minutos. Uh-huh. Y recuerdo una frase muy linda que estuve buscando acerca de era un crítico, actor y director, poeta americano, que básicamente dijo que cualquier forma de arte es una forma de poder, causa o impacto, el cual influye en los cambios, ya que no solo puede transformar a la gente, que sino puede transformar a la misma persona que lo está viviendo. Y mi ensayo en general, mi punto quiero demostrar que cualquier forma de arte es realmente bastante importante en todo lo que vivimos. Uh-huh. O sea, no necesariamente tiene que ser cine o música, puede ser pintura o bien baile, pero a pesar de eso, o sea, considero que no todo puede ser malo, porque, por ejemplo, una canción muy famosa que es Mr. Blue Sky, Uh-huh. está considerada como una de las canciones más alegres que sacó en la historia, ya que sube el ánimo de la gente al instante. Uh-huh. Y lo bueno de este tema es que es muy amplio y hay bastante material para buscar. Uh-huh. Bien, antes de que le dé la palabra al resto, quería decirte, es un tema bien, bien interesante, así, que a mí me apasiona mucho de por sí. Ahora, lo que a mí me preocupa es de que efectivamente es un tema demasiado general y que para hacer un ensayo de 5 páginas puede que sea muy, muy extenso en el sentido de que esto es para 2 tesis de doctorado, cuando lo planteas así de esta manera, digamos, ¿no?
porque te puede quedar muchas cosas afuera y no terminar de comprobar la tesis, que también creo que debe estar más especificada. Eh, que debe estar debe ser más, perdón, más específica. Creo que es algo bien importante que tengas en cuenta, que tal vez tengas que especificarte más en alguno de estos o en uno o dos de estos, de todos los géneros artísticos. Y bueno, decir de que te vas a enfocar efectivamente solamente en estos dos, porque puede ser muy amplio, ¿no? Y como te digo, esto puede ser para 2, 3 tesis de doctorado y no para un ensayo de 5 páginas, ¿no? Y eso es tal vez lo que eh, te puede causar problemas en todo caso en la redacción de tu ensayo. Entonces, creo que ese es un primer lugar algo de lo que yo te recomiendo, de que especifiques más. Igual así tú hablas del tipo de influencia, o sea, hablas de la influencia del arte en la gente, pero ahí yo te pregunto, ¿qué tipo de influencia? Buena, mala, que nos hace felices, que produce alguna reacción química, que eso no está muy claro y quisiera que me comentes un poco más. A lo que me refiero es la influencia según de qué estamos hablando. Como dije con lo del Joker, la gente consideró que era muy mala influencia, pero la canción de Mr. Blue Sky dijeron que sí, la verdad, puede ser una buena influencia. Eh, Como dije antes, es según de lo que estemos hablando y porque hay ciertos temas que, a pesar de que son muy amplios para hablar, eh, el punto central sigue siendo el mismo. Ujú. Ya, pero es que, y eso es que pues, efectivamente todo y en todos los temas puede ir variando. Yo te aconsejo muchísimo de que para tu tesis tú especifiques qué tipo de influencia tiene, porque efectivamente, como te digo, puede ser muy amplio y puedes terminar hablando de muchas cosas. Entonces, por eso yo te recomiendo mucho de que seas mucho más específica. Porque efectivamente en el arte muchas cosas son relativas, es decir, y son muy subjetivas, entonces se puede ver de distintas maneras, ¿no? Como tú dices, no una mala influencia, pero puede ser un icono de la rebelión, como por ejemplo ha pasado todas las últimas rebeliones latinoamericanas. Entonces, ¿es buena o es mala influencia? Todo puede ser muy relativo y te puedes ir por varios lados. Pues te digo que te aconsejo muchísimo que la tesis la tengas así bien específica, muy específica. Eh, eso por un lado. Eh, ¿qué opina el resto de ustedes ante el tema de Nicolo? ¿Qué le pueden estar recomendando para ir viendo algunas cosas? ¿Qué opinan ustedes sobre la influencia de la música en el ser humano? Perdón, del arte en el ser humano. Les pregunto a todos. Buenas tardes, Listen. ¿Qué tal, Carla? Bueno, yo lo definiría más como que la música, en sí, por completo, la música puede estimular mucho a una persona. Es uno de los lenguajes, se lo considera un lenguaje más porque puede lograr que muchas personas entiendan, va a trascender en otros países. O sea, la música ha unido a muchas cosas, muchas personas. Entonces, también ha sido usada de mala manera, como podemos encontrar que incluso se ha creado droga musical. La droga puede ser, perdón, la música puede ser lo más estimulante que puede lograr una persona, una forma de arte muy extensa. Y como usted dijo, sí, podría ser que puede ser tan extensa que tiene tantos puntos que pueden ser muy relativos, subjetivos, por el gusto de las personas, lo que puede provocar, qué tipo de música, etcétera. Entonces, hay que centrarse en un punto más pequeño, qué tipo de música, en qué tipo de arte movilizar, porque si hablamos, no sé, películas como dijo del Joker, hay
La música es la que hace que en películas de terror te asusten, que en películas te haga sobresaltar, o lo que sea. Pero la música rock la salud mental que tenga una persona eh, no está, digamos, estipulada cuando uno va a ver una película. Uno dice, ay, estoy mal, no, mejor no veré la película porque va a haber rock. Ese es el problema, que nosotros no distinguimos mucho cuando vamos, ¿no? Entonces, no sé, no le entiendo todavía el punto exacto en el que se va a especificar con respecto. Bien, gracias, Carla. No sé si alguien tiene algo más para comentar sobre el tema. Yo creo que tal vez, como dice Carla, habría que especificar mucho más en lo que se va a centrar el tema. O sea, creo que un poco, no sé si la palabra correcta sería aislarlo, pero digamos en dos artes como ser el cine y la música, porque el arte es algo muy amplio. Entonces, creo que un buen enfoque para darle sería centrarse en algo más particular, y también creo que un buen enfoque para el ensayo podría ser el por qué estos tipos de arte influencian a la gente. Porque, o sea, como creo que pasa en todo, muchas cosas son subjetivas, pero esto de la influencia puede ser algo también que vaya eh, entrelazado a algo general. Por ejemplo, en la música hay muchos sonidos, y está comprobado científicamente, que afectan de una forma determinada al cerebro. Entonces eso puede influir en nuestro pensamiento o en nuestra conducta. O igual ciertas palabras en la letra de una canción, o cierto contenido que hable de algo, pueden influir en la gente. Entonces centrarse en esos puntos creo que igual sería importante. O, por ejemplo, en una película, ¿qué es lo que influye a la gente? Es las actuaciones que están presentes, la forma de la representación, el ambiente, los factores combinados, o simplemente el guión. Entonces, creo que sería un punto importante, porque claro, el arte influye en la gente, pero ¿por qué influye? ¿De qué manera llega a la gente? Bien, muy bien, las dos chicas.